Hola mis queridos, el día de hoy es un día especial para mí, es el día que yo respeto con el Señor, que dedico a Él dentro de lo posible porque a veces lamentablemente el mundo me obliga y Dios sabe que aunque el corazón esté y el espíritu esté con Él, hay cosas que deben cumplirse, nos guste o no. Porque no es una decisión personal hacerlo o no hacerlo, es una obligación. Y no me refiero a un tema de trabajo, porque en Chile existe la libertad de trabajo. Y eso significa que si una persona quiere respetar un día para Dios, el que sea, y esa empresa o ese patrón no quiere respetarle ese día, bueno, la persona tiene el poder de decisión si respeta a Dios o respeta al patrón o al jefe. Y utilizo la palabra patrón porque a la gente le queda dando vuelta más en la mente, porque lo equiparan a alguien que a uno lo obliga a hacer cosas. Y esa es la realidad. Lamentablemente, hay acciones que el mundo el día de hoy obliga y Dios sabe que uno no se puede negar a ellas. Y por tal, Él sabe que somos sin culpa y quién es el culpable. Y es exactamente lo mismo que pasaba en el tiempo de Jesús y previo a eso con el tema del templo. Los sacerdotes estaban obligados a continuar con los sacrificios y con ello estaban incumpliendo el sábado, cualquier tipo de sábado, porque recuerden que en el concepto judío el sábado tiene relación con una fiesta. No solamente con el sábado propiamente tal instaurado como séptimo día, día de reposo. Ellos incumplían la ley, pero eran sin culpa. Por tal, Dios comprende que cuando a uno se le obliga a hacer algo, como si fuera un esclavo, la culpa no es del esclavo, es del dueño del esclavo o del que se hace pasar por dueño. Porque estemos claros, si estamos en un estado de derecho, como se supone que es Chile, ninguna institución puede obligar a un civil como si fuera un esclavo. Lamentablemente el día de hoy hay cosas que no se respetan. Y la gente, y lo digo con mucha tristeza, se ha convertido en tonta. Y cuando digo que la gente se ha convertido en tonta, es porque tiene sus ojos y su pensamiento en lo que quiere y no en lo que le están quitando. Y por tal, si uno está más preocupado en lo que quiere, mientras tanto le están metiendo la mano en lo que tiene, esa persona es tonta. Y nosotros no podemos caer en la tontera, porque se supone que somos siervos de Dios. Somos instrumentos de su sabiduría. Somos luz. Y si somos luz, no nos pueden quitar lo que es nuestro. Porque estamos mirando algo que queremos y que no tenemos.
El día de hoy, el ser humano cada día está más esclavizado y no se da cuenta. El día de hoy, el hombre que antes era libre, prácticamente no tiene libertad real. ¿Y saben por qué? Porque hoy en día piensan que hay derechos que suplen esas libertades. Cuando estábamos en el tiempo de Jesús, a nadie le decían: usted no puede tener una casa porque no contrata a un profesional que se la haga. En el tiempo de Jesús, todo hombre, varón, construía su casa para su familia. En ninguna parte dice que la mujer construía las casas. Pero el día de hoy, el hombre no construye ni su casa y la mujer tampoco, pero le piden al Estado que les dé casa. Y prefieren una casa dada por el Estado a construir algo que tenga lo que esa persona quiere. Esa persona tiene en su mente. No. Lo importante es tener la casa y cumplir con que todos tenemos lo mismo. Es ridículo. La gente prefiere tener una tele de 40 pulgadas antes de tener un buen baño. ¿Saben por qué hoy en día las propiedades cuestan lo que cuestan? Porque la gente está dispuesta a pagarlo. Pero cuando la gente no estaba dispuesta a pagar, las propiedades costaban nada. Se arreglaban con unas ovejas, con un par de ganados. Y después, cada uno construía lo que necesitaba. En cambio hoy, una familia que tiene un hijo, el Estado le da una casa de 2 dormitorios. Y si quiere tener más hijos, o los mete en el mismo dormitorio, o empieza a construir cualquier cosa en un espacio donde no hay calidad de vida. ¿Y por qué? Porque en vez de preocuparse de tener un buen terreno que le permita subsistir con los menores gastos posibles, prefieren gastarse la plata en tomar cerveza o en comprar autos o ropa de marca o cualquier cosa que los haga aparentar algo que no son. Yo la última vez que me compré ropa fue hace 6 años atrás. Y no me interesa comprarme ropa. Lo único que he comprado, y fue hace 2 años, un par de zapatos porque los zapatos que tenía estaban rotos. Y cada vez que pisaba me rompía la planta del pie.
Y aún así, tengan por seguro que yo soy más libre que muchos de ustedes. Pero me tratan de esclavizar. Pero me niego. El día de hoy, las personas están embrutecidas con el trabajo. Algunos trabajan 8, 12, 14 horas. ¿Y qué pasa con ello? No ven a sus familias, no tienen lo que quieren y tampoco honran a Dios. Y cada día el dinero que reciben les alcanza para menos. Y se van envejeciendo. Y cada día los gastos son más grandes. Yo cada día gasto menos. Y yo no estoy ni siquiera 2 horas al día trabajando. Mi salud no me lo permite. Y yo priorizo por mi salud, no por el dinero que no tengo en el bolsillo. El día de hoy las personas dicen que son cristianas, pero no son capaces de negar sus deseos personales y poner enfrente las órdenes de Dios. Son esclavos del mundo. Y Dios no nos llamó a esclavitud del mundo, nos llamó a esclavitud de Él, servidumbre de Él, para Él. La gente es tonta, porque se levanta y protesta por derechos que nunca van a recibir. Y mientras tanto, las verdaderas libertades se las quitan unas a una y ni siquiera se dan cuenta, porque no lo entienden. Una persona que no puede tener una familia porque se le quita la posibilidad, no le interesa tener una casa, señores. Tampoco le interesa tener un trabajo. ¿Saben por qué las personas de calle no salen de esa situación? Todos dicen, no, porque es un borracho, es un drogadicto. ¿Pero por qué llegó a eso? ¿Se han preguntado? ¿Ustedes creen que una persona que está en la calle, que probablemente tiene problemas de salud mental y que nadie lo ayudó en su salud cuando tenía que haberlo hecho, que probablemente está descompensado, va a entender que se está drogando? ¿Va a entender que se está alcoholizando? No lo entiende. Esa persona necesita ayuda. ¿Y ustedes qué hacen? Lo juzgan. Cuando lo ven, cruzan la calle para no oler que lleva semanas sin bañarse y probablemente está orinado y cagado en la ropa que anda. Esa es la humanidad de hoy. Ese es el cristiano actual.
están peleando por una salud que ya tienen a su disposición, pero pretenden que sea de excelencia sin cumplir con su función de supervisión. Señores, el Estado nunca va a dar algo bueno si usted no reclama. Nunca. Métaselo en la cabeza. Y el chileno y el común de las personas no sabe reclamar. Y a la primera que le dicen que no, mete la cola entre las piernas y se va para su casa. Cuando le suben el precio a productos de primera necesidad, en vez de dejar de comprarlos, ¿qué es lo que hacen? Los siguen comprando y se endeudan. Son tontos. No piensan, no analizan. Están embrutecidos. Esa es la sociedad actual. Así también ahora el cristiano actual. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el que está en el mundo y el que es cristiano? En realidad, el que se dice cristiano. No hay ninguna. Entonces no hay una conversión. No existe la obra de Dios en ese que se dice cristiano. ¿No puede? Claro que no puede. Pero tampoco está dispuesto a honrar a Dios como Dios le manda, para que Él haga la obra. Yo he escuchado a tantos pastores y realmente me quedo perplejo. Que dicen que Dios va a hacer la obra, que no se preocupe. ¿Cómo no te vas a preocupar? ¿Cómo no vas a estar ocupado en que Dios pueda hacer su obra si tú no se lo permites? Él no te va a obligar. Él te va a mostrar las cosas, pero eres tú el que tiene que decidirlo. Y por eso hay frutos. No porque tú estás haciendo la obra, sino que porque estás entendiendo que para que Dios obre en ti, tú tienes que tener una transformación en tu mente. Tu mente debe ser transformada. Y tu mente nunca va a ser transformada si tú sigues haciendo lo mismo. Si tú no te ocupas de entender lo que Dios te está tratando de mostrar. Si tú no te dedicas a Dios primeramente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Yo les voy a mostrar lo que eso significa para el cristiano actual. 6 de la mañana. Señor, gracias por hacerme dormir bien. Gracias, guíame este día. Haz que haga toda tu voluntad. Me voy a hacer las cosas. Partió. Se duchó, tomó desayuno. Probablemente, si es un poquito más consagrado, va a decir, Señor, gracias por los alimentos. Y bien apuradito porque ya está atrasado. Va a dejar a los hijos. Si es que le toca dejar los hijos. Si no, se va al trabajo. Y va a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde o las 2 de la tarde en lo que tiene que hacer, y en ningún minuto se va a preguntar, ¿así tengo que hacerlo, Señor? En ningún minuto va a decir, ¿esto es efectivamente lo que Dios quiere que un cristiano haga? No, él está trabajando porque sabe que va a recibir dinero a fin de mes. Llegó la hora del almuerzo, ¿y qué es lo que hace? Conversa con los amigos, con los colegas, come, si es más consagradito,
calladito para que nadie se entere, le va a decir al Señor gracias por los alimentos, va a volver a trabajar y así va a llegar al fin del día, va a llegar a su casa, le va a dar un beso a su señora si que tiene señora, o a su esposo si es que era la mujer, a sus hijos les va a preguntar si hicieron las tareas y después, si está consagradito un poquito, puede que lea un ratito la Biblia. Y eso de lunes a viernes, porque ya se fue a dormir y a ver tele y las redes sociales, por supuesto. El sábado y el domingo puede irse a jugar a la pelota o hacer un poco de vida en familia, tal vez vaya a la iglesia, porque no todos van a la iglesia. Yo les pregunto, ¿qué diferencia hay con la gente del mundo? Eso es buscar primeramente el reino de Dios para el cristiano actual. Pero se les olvida que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¡Su justicia! Y todo vendrá por añadidura. ¿Qué es hacer justicia, señores? Oigan, hoy en día le enseñan al cristiano que no debe juzgar, pero el Señor dice que debemos buscar su justicia. Si usted no sabe juzgar, ¿puede saber lo que es la justicia de Dios? No puede. Si usted no busca con ahínco a Dios y tiene una relación personal con Dios, como la que tuvo con su mujer o con su marido el día que lo conoció y dijo, este es el hombre de mi vida, la mujer de mi vida, y la empieza a conocer y le empieza a preguntar lo que le gusta, lo que no le gusta, cómo le gusta, cuándo le gusta, todo. ¿Cuántas personas han hecho eso con Dios? ¿Cuántas? ¿Cuántas entienden por qué Cristo bajó del cielo y se crucificó? Pero no porque por lo que otro le cuenta, sino que porque personalmente tuvieron un encuentro con Cristo y lo entendieron aplicado a su propia persona. ¿Cuántos cristianos el día de hoy se han escondido en su habitación y han hecho un acto de reflexión para entender su propia maldad? ¿Cuántos han resarcido el daño de su propia maldad? ¿Cuántos han comprendido la maldad que hizo que Cristo muriera por cada uno por sí mismo? ¿No hay? ¿Sabe que yo a todas las personas que conozco les he preguntado si han hecho una lista de su maldad? Y lo más que alguno me ha contestado, no, si yo la conozco. Cuando yo empecé a hacer mi lista, me sentí asqueroso. Pero cuando la entendí, fue júbilo. Porque comprendí lo que Dios había hecho por mí y lo que quería de mí. Pero hoy en día las personas no tienen idea lo que Dios quiere de cada uno en forma personal. No, todo es genérico. Todos los metemos en un mismo saco. Y se les olvida que Dios nos hizo únicos. Y nos trata como si fuéramos únicos. Pero el ser humano de hoy, ¿qué es lo que quiere? No, todos tengamos la misma casa, todos tengamos el mismo tipo de trabajo, todos tengamos la misma vida y no importa nada más que eso, porque esos son los derechos. ¿Dónde está tu libertad de pensar? ¿Dónde está tu libertad de que no te obliguen a hacer lo que no quieres? ¿Dónde está el derecho a representar tu fe ante quien te lo exija? ¿A dónde está tu derecho a expresar lo que tú crees sin que alguien te esté condenando por hacerlo? En Chile
La Constitución política dice que somos todos iguales ante la ley, que existe la libertad de conciencia y de credo, que tenemos todos derecho a la vida. Pero yo les pregunto, ¿qué vida? ¿La vida que cada uno quiere formar con esfuerzo y sacrificio o la vida que el Estado te quiere imponer? ¿Qué vida, pues? ¿Qué libertad de conciencia y de creencias? Si cuando tú hablas de Dios en la calle, se te ataca porque un grupo se siente tocado o amenazado. Y no estoy hablando de aquellos cristianos que tienen la mala costumbre de pararse en lugares donde hay grupos que ya sabemos, y en vez de predicar a Cristo empiezan a hablar del pecado de otros. Nosotros no tenemos que estar hablando del pecado de gente del mundo. Nosotros tenemos que hablar de Cristo, de quién es Cristo, de lo que hizo Cristo. Eso es lo que se debe predicar en la calle. Ahora, si viene uno de ellos y quiere conocer de Cristo, bueno, ahí se sienta uno y primero lo conoce y después le dice, esto es bueno y esto es malo. Y esto es malo por esto, porque te hace esto, te genera esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Y no, son pecadores, son destituidos de la gracia de Dios, son aborrecibles, están... ¿De dónde? ¿En qué parte de la Biblia dice que usted está para hacer eso? En ninguna parte, señores. En ninguna parte. Y otros se van para el otro extremo. Aman a todos y permiten todo. También están mal. Uno tiene que hacer lo que corresponde en el momento que corresponde. Y es lo que no se hace. ¿Por qué? Porque hoy en día la sociedad es tonta. No piensa, no reflexiona y se mueve por masas. Igualdad ante la ley, esa cosa no existe. Porque desde el momento en que un ciudadano debe depender de un tercero para ejercer cualquier acción que proteja o restituya su daño y se le obligue, esa persona no es igual ante la ley. ¿Por qué? Porque se le está exigiendo el uso de un tercero que tiene que pagar o tiene que ser provisto por el Estado. Y los que son provistos por el Estado hacen lo que quieren y los otros cobran y también hacen lo que quieren. Yo no conozco ni una persona que haya ido a un tribunal mundanal en el cual haya salido restituido y se haya detenido el daño que se ha ejercido sobre él o ella. Ustedes saben que yo siempre hablo en un solo género porque para mí todos somos iguales. Yo no hago separaciones. Que les quede claro. Cuando yo estoy hablando en el género masculino es porque incorporo a todos, mujeres, hombres, niños, niñas, que pertenezcan a la raza humana. Porque ahora nos encontramos con personas que dicen que no son de la raza humana. A ese nivel de brutalidad hemos llegado. Señores, entendamos esto de una vez por todas.
Mientras el cristiano siga viviendo como vivía antes de decidir ser cristiano y no ha decidido entregar su vida por completo, no una parte sí y una parte no, porque los cristianos es re lindo, po. Voy a la iglesia, hago obra misionera, hago esto, pero cuando tengo que estar en el mundo sigo siendo lo mismo que hacía antes de ser cristiano. Sigo haciendo lo mismo. Ese no es cristiano, entendámoslo. Ese es un individuo que quiere aprovecharse lo mejor de ambos lados. El cristiano deja todo. Padre, madre, mujer, todo. Hijos, todo. Por Cristo. Y yo no veo que hayan personas que estén haciendo eso. Muy pocas. Estoy hablando del rango de cristianos que con suerte, serán el 1%. Y me van a perdonar lo que les voy a decir a varios pastores, porque hay muy pocos, en general, tomando la masa, que no sean una carga. Y he conocido muchos pastores que han decidido ser pastores porque tienen asegurado el sueldo. Y son pésimos pastores. Quiero que se entienda esto. Cuando Jesús llamó a los 12, Él les dijo, vengan y los haré pescadores de hombres. Él no les ofreció sueldo, no les ofreció casa, no les ofreció ropa, no les ofreció alimento. Lo único que les dijo fue, vengan y los haré pescadores de hombres. Y estos, dejándolo todo, lo siguieron. Tenemos claro que había uno que tenía intereses de por medio, pero quedó despachadito. Antes de verlo a él resucitado, que quede claro. Y en ninguna parte de la Biblia dice que ellos volvieron a su trabajo o hacían primero su trabajo y después lo que Dios les había mandado. El mismo Pablo decía que él trabajaba cuando no tenía, pero él siempre estaba primero haciendo la obra y ayudaba para recibir y no ser gravoso a quien le estaba dando de comer o al que le estaba dando techo. La iglesia primera vivía en comunidad, donde todos se ayudaban. Las mujeres cuidaban a los niños, los hombres trabajaban, traían para todos, se repartía. Eso no existe. Fíjense que las comunidades Amish, lamentablemente, tienen una idea muy clara de lo que es vivir en comunidad. El problema que en vez de dedicarse a hacer la prédica al evangelio, se metieron y se encerraron en un ambiente y de ahí no quisieron salir más. Y ven ahora como una amenaza a todo lo que hay alrededor de ellos en vez de predicar el evangelio como deberían haberlo hecho. ¿Por qué? Porque perdieron el norte. Y eso es lo que pasa con el cristiano actual. Unos que tienen claro el norte se desvían en el camino y otros no conocen el camino, entonces siguen haciendo lo mismo de siempre, siguen el mismo camino. El Señor dice que es difícil encontrar el camino de Dios, que es estrecho pasar por él, que encontrar la puerta no lo hace cualquiera. Y si no son capaces de dedicarle el mínimo de tiempo, señores,
Ustedes no pueden dedicarle 1 hora o 2 horas a la semana a Dios, o en el mejor de los casos, 7 horas, porque yo no conozco a nadie que en forma permanente esté orando sin cesar. Ni yo he podido hacerlo. Y yo lo reconozco. Sí, es cierto. En cada minuto de todas las cosas que hago estoy conversando con el Señor y le pregunto si estoy haciendo lo correcto, si no lo estoy haciendo, si lo que estoy tratando de es lo que Él quiere. Y cuando lo estoy haciendo, Señor, ¿estas son las palabras correctas o son incorrectas? ¿Tengo que medir esto o tengo que definitivamente exponer claramente? Porque a veces uno les dice las cosas y le dicen a uno que es violento. ¿Por qué? ¿Por qué decir la verdad es violencia el día de hoy? Porque el que está haciendo lo malo no quiere escuchar la violencia, no quiere escuchar la verdad. Porque su conciencia no la soporta. La sociedad de hoy es tan narcisa, estoy usando términos coloquiales del día de hoy, y nadie sabe lo que significa ser narcisista. La gran mayoría ni siquiera lo entiende. Y yo diría que el mundo actual, en su gran mayoría, es narcisista, porque lo único que piensan es en su beneficio personal. En cuánto va a ganar, en cuánto va a obtener. No importa que salga dañado otro. Mientras yo tenga y yo gane, poco me importa a los demás. ¿En qué parte de la Biblia dice que nosotros tenemos que preocuparnos de nosotros mismos? ¿No dice el Señor que nosotros debemos ser como Él y ocuparnos del prójimo? La sociedad actual es tonta. Y el cristiano de hoy le encanta esa tontera. Porque le es cómodo. Es tibio. Tal como lo dice el Apocalipsis. ¿Pero qué sucede con esos tibios? ¿Qué es lo que dice Dios que va a hacer con ellos? Cuidado, señores. Que hoy estamos, pero no sabemos si hoy día en la tarde o mañana en la mañana Cristo va a venir. Porque nadie sabe cuándo va a venir. El individuo que no está a cuenta con Dios cada día debería temer. Y cuando una persona no es capaz de reflexionar en sus actos pasados y tenerlos a cuenta, y cada día sigue avanzando y no reflexiona con lo que hizo ese día, cuidado, que por mucho que se diga al cristiano, Cristo va a ser bien clarito. Yo no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Cuando una persona no entiende lo que es la maldad, la va a practicar y va a seguir viviendo sin la conciencia de que está haciendo el mal. El cristiano tiene que tener claro si hizo lo bueno o hizo lo malo. Y eso es un trabajo de cada uno, no del vecino, no del pastor, no de la mujer, no del esposo, no de los hijos, propio, en intimidad. Pero hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Los padres le dicen a sus hijos, son buenos niños. Son mentirosos, son manipuladores,
No hacen caso a las instrucciones de los padres y son buenos niños. ¿Por qué? Porque tienen buenas notas. ¿A quién benefician las buenas notas? ¿A los padres o a ellos mismos? No entienden lo que es bueno y lo que es malo. Cuando un hijo no ama a sus padres, no es obediente. Cuando un hombre que se dice cristiano no ama a Dios por sobre todas las cosas, jamás va a ser obediente y por tal peca. ¿Entienden eso? Todo el que no ama a Dios en forma perfecta, peca. Porque no va a estar ocupado de hacer la voluntad del Padre en obediencia. Y es por eso que esta generación es perfecta, es perversa y corrupta. Porque cambiaron por completo lo que es el Evangelio para cauterizar la conciencia, para seguir practicando la maldad. Y no les gusta que se los digan y por eso están destituidos, porque no se arrepienten, porque siempre culpan a otro de lo que hacen, porque no se hacen cargo. Señores, de una vez por todas van a tener que empezar a honrar a Dios y pedir clemencia, señores. Porque si empezaran a entender la maldad que practican, sabrían que están perdidos. Y lo digo de esta forma, porque cuando yo entendí mi propia maldad, le dije al Señor, Señor, ayúdame para no cometerla más. Y practico todos los días. Y el día de hoy, puedo decir que del 100% de mi maldad, el Señor se ha ocupado misericordiosamente de ir sacando, limpiando, como lo dice en el Apocalipsis, a fuego, puliendo el oro, limpiando la escoria. Pero eso se hace solamente cuando uno está convertido. Que Dios les dé sabiduría y no pierdan su salvación como lo hicieron algunas vírgenes.